Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Ahora tenemos un workshop con la empresa Thermochip. La ponencia es Thermochip SATE Rehabilitación Industrializada y el ponente que tenemos esta tarde es Diego Rodríguez, que es el director técnico. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Disculpa un momentito, me he despistado de comentarles que rogamos que durante el tiempo que dure tu exposición mantengamos los micros cerrados para no molestarte y en el momento que tú finalices, entonces abriremos el turno abierto de palabras y que entonces ya podrán activar el micrófono para hacerte las consultas y si alguno no tiene micrófono, pues lo podrán hacer a través del chat. Ahora sí, disculpa. Vale, perfecto. Bueno, si te parece comienzo ya la exposición. Voy a compartir pantalla. Vale, compartimos pantalla, se está viendo todo bien, me imagino. Perfecto. Vale, bueno, yo os vengo a exponer aquí varias cuestiones sobre la empresa, pero una parte final dedicada al panel de Thermochip SATE, que es para la rehabilitación de fachadas. Bueno, esto es una manera un poco de empezar la exposición, de comentar que solo es posible acometer las rehabilitaciones energéticas que se han de realizar en los próximos años mediante sistemas industrializados. O sea, todos los sistemas que no sean industrializados pues, van a complejizar la mano de obra y el tiempo que vamos a invertir en acometer estas rehabilitaciones. Bueno, esto es un pequeño índice, haremos una presentación de la empresa breve para aquellos que no nos conozcan. Hablaremos de los sistemas Thermochip Housing en general y su vinculación con la industrialización. Y después, en unos apartados, hablaremos de las posibilidades de estos sistemas para ajustarse a la rehabilitación, tanto en cubiertas como en forjados, como en las fachadas industrializadas que os comentaba al principio. Bueno, por último, unas conclusiones, una pequeña diapositiva de conclusiones de todo esto. Bueno, Thermochip es una empresa que lleva más de 30 años en el mundo de la industrialización. Es una empresa pionera en la fabricación y comercialización de paneles sándwich en España. Hemos sido la primera empresa en tener paneles certificados y este tipo de construcción ligera y con posibilidades de construir en seco y de una manera más eficaz y más rápida, pues ha hecho que en los últimos años Thermochip se plantease la posibilidad de hacer estos paneles también para fachadas, para forjados y para cubiertas planas. Vale, todo esto muy alineado con las altas exigencias de eficiencia energética que demandan ahora los edificios y con aspectos de sostenibilidad, medio ambiente y construcción pues más evolucionada. Vale, formamos parte de un grupo empresarial más grande en el que somos una empresa de esto. Y este grupo se compone pues, de empresas de piedra y de pizarra. Es el mayor fabricante y exportador de pizarra natural del mundo. Vale, el grupo se llama el Grupo Ocupa y supongo que alguna persona lo conocerá. Son más de 65 empresas y estamos en más de 10 países. Bueno, ¿cómo es nuestra fábrica? Bueno, pues nuestra fábrica hacemos los paneles con un proceso totalmente digitalizado. Se personalizan los materiales, los espesores de aislamiento, los formatos de panel incluso para cada proyecto, con lo que no fabricamos contra stock, sino que fabricamos estrictamente lo que se necesita, lo que se nos demanda. Y todo esto pues, con unas emisiones muy bajas de CO2 y sin consumo de agua. Vale. Bueno, el panel de cubierta inclinada, que es el que llevamos más de 30 años haciendo, pues se compone de varios tipos de panel, incluso varios tipos de núcleo. Y básicamente es a través de tableros con materiales derivados de la madera. ¿Vale? Todos estos materiales derivados de la madera lo que necesitan es una transpirabilidad. No se puede impermeabilizar sobre la madera con una lámina que no permita que sea transpirable. ¿Vale? Por ello, en todos estos paneles de cubierta inclinada, si se desea, podemos incorporar una lámina impermeable transpirable ya en el propio panel. Esto nos garantiza que esa madera que se coloca en cubiertas siempre va a estar en unas condiciones óptimas y va a permitir esa transpiración de que necesita la madera. Vale. Para el tema de fachadas, forjados y cubiertas planas, como os comentaba, pues tenemos básicamente dos paneles que se pueden configurar en su espesor de aislamiento según las necesidades del proyecto,
pero estos materiales derivados de la madera se van a sustituir por fibroyesos y cementos, que son materiales pues, mucho más inertes, mucho más estables y que nos dan una resistencia y una reacción a fuego que en este tipo de cerramientos tenemos que cumplir. Para estos dos paneles, colocados en posición horizontal o colocados en posición vertical, son los que nos permiten hacer todos estos tipos de cerramientos de fachada, forjado y cubiertas planas. ¿Vale? Además de esto, esta condición inerte de estos materiales permite que en las cubiertas planas se pueda disponer una impermeabilización que no sea transpirable, como sería, por ejemplo, una lámina asfáltica, un EPDM, una poliurea o ese tipo de impermeabilizaciones que sí que van en las cubiertas planas. Bueno, los sistemas Thermochip Housing, todos ellos, el de cubierta inclinada y los de cubierta plana, forjados y fachadas, están muy vectorizados con la industrialización. ¿Vale? El asunto de llegar a realizar una construcción industrializada depende de la interacción continua entre todos los fabricantes. ¿Vale? Entre todos los participantes, fabricantes, ensambladores, diseñadores. Esto lo conseguimos con un departamento técnico cada vez más grande y que interactúa con los fabricantes de construcción industrializada, con los instaladores, pero también en la fase de proyecto con los proyectistas, con los aparejadores, con los arquitectos o con toda la gente que está involucrada en el proceso. Fabricar productos comprometidos con la industrialización supone dar un salto de componentes a sistemas. O sea, Thermochip es una empresa que fabrica estos componentes, que son los paneles, pero lo que realmente proponemos detrás de esta fabricación son los sistemas de forjado, los sistemas de fachada y los sistemas de cubiertas. Vale, bueno, con estos dos paneles, de una manera muy sencilla, configuramos las cubiertas inclinadas, que tienen siempre esa cámara ventilada con esa transpiración y un revestimiento que puede ser libre, puede ser de teja, pero puede ser de chapa o de pizarra. Configuramos soluciones para forjados sanitarios, soluciones para cubiertas transitables o no transitables y soluciones de fachada. Vale, en fachada tenemos una solución que sería un doble panel, pero también soluciones transdosadas. Todas estas soluciones, igual que veíamos en la cubierta inclinada, disponen de un revestimiento libre. Aquí vemos, por ejemplo, una fachada y podría tener un revestimiento pues, de fachada ventilada, un revestimiento amorterado o un revestimiento de mortero flexible, un revestimiento continuo. Vale, bueno, con todos ellos lo que hacemos es, con todos estos sistemas, construir toda la envolvente de un edificio. Vale, toda la envolvente de un edificio y que veremos más adelante cómo se puede ajustar a cualquier tipo de proyecto y de requerimiento que tenga este proyecto. Bueno, ¿qué ventajas tiene esta construcción en seco y esta construcción ligera y este desarrollo de hacer de un sistema todo el casco del edificio? Bueno, en primer lugar va muy vectorizado, como os decía, con la industrialización. Aquí vemos un módulo que tiene un forjado con paneles, un panel de piso, y ese mismo panel va a ser el que utilicemos en la fachada y en la cubierta. Bueno, esto tiene unas implicaciones más allá del propio sistema, que es que esa facilidad a la hora de homogenizar la solución de cubierta, fachada y forjado, a lo que nos lleva es a una optimización de los recursos de estas fábricas y una mayor productividad en sus procesos de fabricación. Vale. Bueno, aquí veis un módulo ligero, el que toda la envolvente se realizaría a través de estos paneles ligeros y que mediante revestimientos interiores que pueden ser de cartón yeso o de cualquier otro tipo de solución, nos completaría el módulo por fuera y por dentro. Bueno, una vez estos módulos están terminados, pues se llevan a obra y se colocan, minimizando el trabajo en la propia obra in situ. ¿Vale? Bueno, seguimos hablando de industrialización y comentaros que, bueno, estandarizar el sistema no pasa solo por estandarizar el panel, sino que el producto sea versátil y que se minimicen esas referencias que tiene el fabricante en la propia fábrica. Vale, en este sentido, solo ese producto pues es más fácil que tener varios tipos de cerramiento para fachada, otros para forjado y otros para cubierta. Bueno, estos dos paneles, como os enseñaba, hay un panel que se compone por dos capas de fibroyeso y con el que se haría una hoja interior de cerramiento o un forjado intermedio entre dos pisos habitables. Tendríamos un panel que tiene un fibroyeso y un acabado en cemento, que sería para hacer una hoja exterior de fachada
una cubierta o un forjado sanitario. Vale, la industrialización también está muy de la mano con la sostenibilidad. Vale, llegar a una edificación que no sea necesario agua nos permite reducir esos consumos de agua en las obras y ser una construcción más sostenible. Vale, esto profundizaremos en esto un poco más adelante. Y también pues hablaros de la simplificación del producto, evitando secuencias repetitivas de mano de obra. O sea, al final industrializar pasa por este camino. Esto es importante en la obra nueva, pero también en la rehabilitación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una típica fachada de construcción en seco, una construcción en seco tradicional, en la que hay pues hasta 7 operaciones de mano de obra para conseguir completar el cerramiento, mientras que una fachada con panel en la que ya vienen premontadas estas capas, en tan solo 3 operaciones la fachada estaría lista. Bueno, este mismo ejemplo es lo que nos encontramos pues, en los forjados. O sea, realmente los forjados que nos encontramos industrializados pues, se hacen con una chapa colaborante, con hormigón, con un mallazo de reparto. Esto tiene implicaciones también en los pesos de esa propia estructura y el peso propio de la estructura que va a tener que soportar esto. Además de unos tiempos de fraguado que lo que hacen es que estas construcciones sean casi más tradicionales que industrializadas, ya que tienen que tener estos tiempos de espera y este consumo de agua. Vale, esto simplemente con el panel de forjado en 2 operaciones, pues tendríamos el forjado listo para seguir trabajando sobre él. Lo mismo sucede en las cubiertas planas. En el mejor de los casos nos encontramos con cubiertas D, con cubiertas montadas en seco, que son soluciones pensadas para grandes luces, que cuando se van a hacer en pequeños módulos o viviendas unifamiliares, pues tienen sus inconvenientes. Bueno, con el panel de cubierta plana, pues tendríamos esta solución en tan solo 2 operaciones, ya estaría la cubierta lista para aplicar cualquier impermeabilización, trabajar sobre ella y seguir avanzando con la construcción. Bueno, industrializar, además de todo el tema de prefabricación, que está muy bien, pues pasa a través de hacer una personalización masiva de los productos industriales que se vayan a hacer. Vale, esto ya sucede en la mayoría de industrias, se pueden comprar objetos, pues, vehículos, zapatillas que están personalizadas para cada cliente y lo que nosotros permitimos con esto es que cada fachada pues, tenga su revestimiento. Vale. Puede tener un revestimiento de mortero, puede tener un revestimiento de fachada ventilada o de aplacado, consiguiendo que estas construcciones industrializadas realmente estén personalizadas y no tengan por qué tener unos acabados industriales o estar condicionadas al panel. Bueno, además de esto, los sistemas que tenemos se pueden ajustar a cualquier tipo de estructura. Estructuras de acero ligero, estructuras in situ de entramado ligero de madera, pero también estructuras modulares en 3 dimensiones, en paneles 2D o estructuras mixtas de hormigón. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunas de las obras que se han realizado con panel y se podría ver que por su estética podrían haber estado realizadas con construcción tradicional o con cualquier otro tipo de construcción. Bueno, la construcción convencional, como os decía antes, pues tiene una mano de obra intensiva y cada vez que se proyecta un edificio se proyecta como un prototipo. O sea, todos sabemos lo que cuesta llegar a realizar un edificio con problemas nuevos cada vez y donde hay bastante poca sistematización de los problemas entre un edificio y otro. Bueno, una construcción totalmente industrializada sería una construcción que llegara a orientarse al producto de la industrialización, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que el producto de la industrialización es un edificio y no es así. El producto de la industrialización es un sistema de construcción. Ese es el objetivo que tiene la industrialización. Y un sistema de construcción industrializado es un conjunto de partes y reglas donde los mismos detalles son aplicables a muchos edificios de diferentes usos y ubicados en diferentes lugares con diferentes requerimientos pues, térmicos, acústicos o de resistencia o reacción a fuego. Vale, bueno, en este sentido de la sostenibilidad, también deciros del tema de la industrialización y la sostenibilidad, que tenemos una declaración ambiental de producto para nuestros sistemas, somos miembros de Green Building y tenemos todos nuestros sistemas en conjunto certificados por el Passive House. ¿Vale? Esto implica que somos el primer sistema integral para la envolvente
que está certificado por el Passive House, tanto en la fachada que tenemos con doble panel, como en la fachada de panel trasdosado, y combinado con las cubiertas y los forjados y las cubiertas planas. Vale. Bueno, además aportamos hasta 42 puntos LEED en la certificación LEED y hasta 42 puntos en la certificación BREEAM. Bueno, comentaros que en el tema de la sostenibilidad hemos profundizado recientemente en este asunto. Le hemos encargado al ITEC una comparativa del impacto ambiental de todo el ciclo de vida de nuestros sistemas en diferentes modalidades estructurales, como son el sistema modular 3D, el acero ligero y el entramado ligero de madera, y que una comparación con el sistema tradicional de construcción y los sistemas prefabricados de hormigón. Bueno, el resultado pasaremos ahora por encima de él, pero podéis ver estas gráficas que pues, el prefabricado de hormigón y el sistema tradicional, debido a su peso, sus consumos de agua y las jornadas laborales de las que tienen que disponer para conseguir sus productos y rematar la obra, pues tiene un impacto de CO2 muy superior a los sistemas ligeros. En cuanto a temas de energía, pues siguen un poco el mismo patrón. Son sistemas que necesitan un gran consumo de energía, en los que cada ladrillo, cuando se llega al final de un muro, pues esa energía que se hace en ese residuo que se genera, pues es energía que se queda en el vacío y se pierde como residuo. Y sucede lo mismo cuando comparamos pues impactos de consumo de agua. O sea, todo lo que sea sistemas en seco pues va a tener una menor repercusión en el consumo de agua potable. Bueno, al final, como os comentaba también, el tema de los residuos, se generan muchos menos residuos en estos sistemas industrializados y además que al ser ligeros lo que nos permite también hacer unas cimentaciones más livianas, por lo que se genera menor excavación y menor consumo a la hora de hacer las cimentaciones, y esto repercute pues de manera bastante elevada en el asunto de los residuos. Bueno, otro aspecto que se tiene en cuenta, que se ha tenido en cuenta en este estudio, es el desplazamiento de camiones. El desplazamiento de camiones que tienen que ir a la obra a llevar materiales o que tienen que ir a una fábrica a llevar materiales. Una obra que se comienza a hacer cuando todo está perfectamente estudiado y todo está perfectamente recogido en una fábrica, no tiene tanto recorrido ni tanto transporte de materiales como va a tener una obra in situ o una obra de prefabricados de hormigón, en la que los medios auxiliares y los camiones tienen que ser pues más potentes para levantar un mayor peso. Bueno, todo esto de la sostenibilidad tiene que ver también con la digitalización. Vale, esta colaboración que os decía al principio de todos los agentes, cuando colaboramos con los fabricantes, con los proyectistas o con los instaladores, pasa por tener todos nuestros sistemas digitalizados a través de BIM, con los que conseguimos ya facilitar al proyectista que haga el proyecto en BIM y tener controlado todo el proceso de nuestro panel. Vale. Además de esto, tenemos un software específico que también es BIM, con el que, consiguiendo los planos del proyecto, podemos hacer un despiece y un nesting de aprovechamiento de nuestros paneles para fabricar e incluso cortar y dar las piezas específicas que se van a colocar en cada proyecto. Esto minimiza los residuos en obra pues, de una manera muy elevada, porque realmente lo que podemos llegar a suministrar sería el panel listo para atornillarlo, sin tener necesidad de cortar ni en fábrica ni en obras. Bueno, todo esto pasa por unos certificados que tenemos, una certificación DAO, que la tenemos también a través del ITEC para nuestros sistemas de fachadas, forjados sanitarios, cubiertas y cubiertas planas. Y comentaros que este certificado es un certificado vivo. Quiero decir con esto, cada vez que hacemos un ensayo o que tenemos una mejora en el producto o en el material, lo que podemos hacer es incorporarlo a esta certificación. No es una certificación que esté cerrada, ni mucho menos, y cada año vamos incorporando pues, nuevas soluciones, mejoras y nuevos ensayos de nuestros productos. Bueno, además de eso, estamos en la base de DEC de precios de
ITEC, y también tenemos objetos BIM en su biblioteca. Podéis acudir a su web y está toda esta información recogida allí. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de rehabilitación en cubiertas, como un primer punto. Bueno, llevamos más de 30 años, como os decía, haciendo paneles para cubiertas inclinadas. Estos paneles tienen múltiples acabados de varios tipos de tableros de madera, e incluso también tenemos paneles con núcleos de fibra de madera. Vale, hay una gran variedad de acabados, pero también de formatos y de espesores de aislamiento. Bueno, además tenemos otros paneles que pueden ser pues, de materiales un poco más, una estética un poco más moderna y que pueden ir muy bien para estas cubiertas de metal. Bueno, tenemos paneles de Heraclit, de DM, paneles con fibroyeso, con cartón yeso. Bueno, hay una gran variedad en este sentido. Todos estos paneles, como os comentaba al principio, pueden incorporar ya la lámina impermeable transpirable que sí es necesaria para la madera. Bueno, esta lámina garantiza esa estanquidad al agua antes de colocar el revestimiento final, porque esta lámina necesita siempre un revestimiento final, que puede ser una teja, una pizarra, una chapa o cualquier tipo de revestimiento, y tiene unas pautas de montaje. O sea, esta lámina, estos paneles hay que instalarlos con unos tornillos que llamamos tornillos plus, que son unos tornillos especiales para esta lámina, y las juntas han diseñadas con una cinta plus, que es la que suministramos junto al panel. Bueno, todo esto nos da una libre elección de estructura, o sea, podría ser una estructura de madera, podría ser una estructura de metal, podría ser incluso una estructura de CLT. Nos da una libre elección del revestimiento, como os decía, tiene que ir revestido, pero puede ser de teja, de pizarra, de una lámina metálica o cualquier otro tipo de revestimiento, y nos da una certidumbre en la ejecución, ¿vale? Garantizándonos que el material se va a comportar adecuadamente, que la impermeabilización es la adecuada para la madera y que es un producto totalmente certificado. Bueno, ¿qué sucede en cubiertas planas? En cubiertas planas, como os decía, dispondremos un panel con un acabado superior de cemento. Sobre este panel ya se puede colocar cualquier tipo de impermeabilización, porque no es un material derivado de la madera y sí que nos admite pues, una lámina asfáltica o una EPDM o cualquier tipo de impermeabilización. Vale. Hay unas pautas también en el montaje según qué tipo de tornillo y qué tipo de espesor tengamos en el apoyo que vamos a colocar esto. Y hay un pequeño criterio de ejecución. Para cubiertas ligeras los apoyos irían cada 1,20 m y para cubiertas transitables los apoyos irían cada 60 centímetros. Bueno, esta cubierta plana, como se indicaba en la cubierta inclinada, pues es un poco el mismo tema, ¿no? Tenemos una libertad a la hora de elegir la estructura, pudiendo ser estructura de madera o estructura de metal, pero también una libertad a la hora de elegir los complementos que van a ir encima de esta cubierta. Podemos tener una cubierta ventilada que nos viene muy bien para un clima muy cálido, pero en otros climas más fríos pues nos puede convenir colocar una cubierta invertida o una cubierta con una impermeabilización directa en unos climas pues, que sean adecuados para disponerla. Esta libertad lo que permite también es que este tipo de fabricantes modulares de los que hablábamos pueda dar cabida a varios tipos de proyectos teniendo el mismo sistema. Bueno, el tema de rehabilitación, existe una problemática un poco particular, que serían edificios de centros históricos, en los que hay que colocar un forjado nuevo, pero ha de ser un forjado ligero, pues para no dañar los muros de mampostería o el tipo de construcción que allí exista. Además de esto, existe un problema con el suministro de hormigón a ciertos centros históricos, lo que permite que no pueda llegar un hormigonero allí con facilidad. En este sentido, pues la solución que proponemos es la solución de paneles para forjados ligeros. Bueno, estos paneles se colocan de una manera muy sencilla y encima de ellos lo único que es obligatorio colocar es una solera seca. ¿Vale? Una solera seca que nos va a garantizar que las cargas se reparten adecuadamente y nos va a dar una densidad suficiente para garantizar temas acústicos y unas altas prestaciones. ¿Vale? Esto sería la solución más sencilla, en la que se coloca el panel y una solera seca con un pavimento, pero se puede llegar a soluciones pues, muy complejas en las que un panel se puede complementar con láminas acústicas,
con cintas de desacoplamiento entre la estructura y el panel, con unos falsos techos que van a estar rellenos pues, de lana mineral, y esto lo que nos puede garantizar son unas muy altas prestaciones en todos los sentidos. Esto permite, una vez más, solucionar problemas de forjados ligeros con requisitos muy básicos hasta llegar a requisitos realmente elevados. Bueno, este tipo de paneles se ha instalado en multitud de obras. Aquí he traído un par de ejemplos. Incluso se ha utilizado el panel de madera para solucionar estos temas en alguna ocasión, y ahí veis pues, un forjado con la solera seca. Y llegamos al tema de rehabilitación de fachadas. Bueno, la cubierta, como veíamos, pues tiene un alto impacto en la rehabilitación, pero en la rehabilitación de edificios es realmente la fachada la que tiene el mayor impacto en cuanto a eficiencia energética. Vale, en ese sentido, la propuesta que hacemos desde Thermochip es el panel SATE, en este caso llamamos ATR por su vinculación a la rehabilitación. Bueno, el tipo de ayudas que viene de la Comunidad Económica Europea, pues va a haber que hacer un estudio de viabilidad técnico-económico que nos van a pedir unos requisitos para llegar a según qué ayudas. Habrá un diseño de ejecución, que en eso forma parte de Thermochip, y una ejecución en la que también forma parte de Thermochip formando a los instaladores. Bueno, existe una ley de cambio climático y transición energética en la que pretende pues, rehabilitar energéticamente 500.000 viviendas en un periodo de 3 años. Vale, este tema del tiempo, como os comentaba al principio de la charla, pues es bastante importante. Para cometer todo este tipo de rehabilitaciones tenemos 3 años, según lo que dice Bueno, aquí habría que hacer una certificación previa del edificio, y contemplando nuestra solución de Thermochip SATE, pues habría que hacer una segunda etiqueta energética en la que nos diera los valores que tiene que tener. Vale. Thermochip es un sistema de muy altas prestaciones y de un bajo impacto ambiental, como veíamos en todo este transcurso de las cosas que os he ido contando. Mediante procesos digitalizados, como veíamos antes, con los objetos BIM y con la posibilidad de hacer ese despiece específico para cada proyecto, la construcción industrializada es la que nos permite realizar esas rehabilitaciones en ese tiempo récord que nos piden de 3 años. Vale. Bueno, ¿qué requisitos nos solicitan las subvenciones? Bueno, una reducción del consumo de hasta un 30% de la energía primaria no renovable, o mejorar la calificación hasta la letra A o B. Además de esto, nos pide una reducción de la demanda del 35% en las zonas climáticas B o E, o una reducción de la demanda del 25% en la zona climática C. Bueno, el primer punto que hacemos nosotros cuando hacemos una rehabilitación es una toma de datos mediante una nube de puntos. ¿Vale? Esto lo que nos permite es tener una certidumbre y una precisión a la hora de proyectar con estas herramientas digitales sobre el edificio existente. ¿Vale? Esto va a tener una repercusión a la hora de ejecutar, reduciendo los tiempos de ejecución y ser capaces de prever los problemas que nos vamos a encontrar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una fachada recogida en nube de puntos sobre la que se va a aplicar un SATE, que realmente lo que es un modelado en 3D de dónde se encuentra cada punto de esa fachada. Bueno, una vez hacemos esto, pasamos con ese modelo 3D a disponer una estructura. Bueno, una estructura que puede ser una estructura de metal, pero podría ser una estructura de madera, o una estructura de acero ligero, una estructura de aluminio o una estructura de acero conformado en caliente. Bueno, una vez tenemos esto, con el modelo 3D, hacemos ese nesting de aprovechamiento que os comentaba que se realiza en la industrialización, pero esta vez aplicado a un sistema SATE. Vale, con este nesting lo que hacemos es un despiece optimizado de los paneles para generar el menor residuo, pero no solo optimizado para generar el menor residuo, sino optimizado también para el transporte de esos paneles. El transporte que va a tener esos paneles está optimizado para que esos cortes sean de la mejor manera posible. Bueno, esto va acompañado de unos planos que damos de despiece, donde está cada corte de panel, y estarían estos paneles identificados para cada plano donde se va a disponer ese trozo de panel, que mediante un código QR pues, nos lanzaría ese plano que puede abrir el operario pues, en una tablet o en un móvil o en cualquier soporte digital. Bueno, como os comentaba en los paneles de construcción industrializada, pues aquí seguimos el mismo patrón. O sea, nos permite la libertad de disponer un mortero flexible, que es el convencional en un sistema SATE,
pero también ese fibrocemento nos da la posibilidad de colocar pues, un aplacado o cualquier otro tipo de revestimiento. Bueno, aquí tenéis un pequeño vídeo de cómo sería este proceso. Después de hacer la nube de puntos, se colocaría la estructura. Los paneles se habrían modelado según ese despiece de optimización y se podrían llegar hasta suministrar los paneles ya cortados y numerados para que vayan en cada posición de la fachada, lo que permite pues, una reducción de residuos, una rapidez en la obra y una precisión en la hora de ejecutarlo. Y por último, pues se colocaría cualquier tipo de revestimiento, como veíamos, que puede ser pues, un aplacado, un mortero flexible, una fachada ventilada que se podría colocar por encima incluso, y así tendríamos el sistema SATR finalizado. Bueno, esa cámara que queda entre la estructura y el panel, también existe la posibilidad de hacer una fachada que se ventile cuando sea conveniente. Vale, esto lo hacemos a través de sensorización, motorización de unas aperturas y la toma de datos de esa fachada ventilada para que pueda refrescarse cuando sea necesario. Hay que tener en cuenta que es muy importante el gasto de calefacción, pero que en el futuro vamos a tener más gasto de refrigeración que de calefacción. Vale, por lo cual todos estos sistemas que permiten esa ventilación pues son muy adecuados. Bueno, como conclusiones finales, pues comentaros que lo que decíamos al principio, que solo es posible acometer estas rehabilitaciones en esos 3 años que nos dicen a través de sistemas industrializados. ¿Vale? Thermochip nos permite, mediante esa digitalización, pues una construcción totalmente industrializada y un bajo impacto ambiental con 0 consumos de litros de agua, 0 consumos de residuos y unas altas prestaciones. Podemos reducir el tiempo hasta un 70%. Implica una reducción de tiempos laborales y una certidumbre a través de la certificación en el proyecto, en la ejecución y en los tiempos de montaje. Bueno, yo creo que he ido un poco rápido, pero os dejo ahora unos minutos. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis mi contacto. Y si escaneáis el código QR, pues también tendréis mi tarjeta virtual. Tienes un chat, Diego, no sé si lo has podido ver. No. Déjame. Te piden la presentación, ¿no? Yo lo que sí pediría es que me mandasen un correo a la dirección que ven ahí y no, con las preguntas que sean posibles y no consigo localizar el chat. ¿No lo tienes en la parte de abajo? ¿Ves el iconito? Bueno, no te preocupes, nosotros te lo enviamos por correo y ya está. Sí, eso. Te pide la documentación, tu presentación, para que se la envíes por correo electrónico. Es una persona extranjera. Vale, si me puede pasar eso al correo, Pasaremos te el lo agradecería. contacto. Sí, perfecto, pero no consigo ver. Voy a dejar de compartir a ver si así. Vale, ahora ya veo el chat. Ahora sí. Sí, es porque estaba compartiendo pantalla y no. Vale, sí, tengo el contacto, ¿eh? Bueno, yo no sé si tenéis alguna consulta más, pues comentaros esto, que podéis mandármelo a mi correo. Y poco más, o sea, el departamento técnico, pues estamos dispuestos a ayudaros en cualquier tipo de proyecto, con cualquier tipo de solución. Vamos bien de tiempo, lo he hecho bastante rápido, ¿no? Sí, bueno, ahora veo que se está conectando gente nueva, ¿eh? No sé si seguir compartiendo la pantalla para que, por si alguien quiere coger el contacto.
Bueno, creo que no se anima nadie a hacer preguntas. Yo ahora como estoy compartiendo no puedo ver el chat. No, no tienes, no tienes. Pues lo dejamos aquí entonces. Vale, yo por mí lo que necesitéis, ya te digo que... Pues nada, oye, muchas gracias y cualquier comentario o duda, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias a ti, Diego. Nada, hasta luego. Hasta la próxima, chao.